a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 24. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya observamos la triple igualdad de Cristo con el Padre. Dijimos que es igual en obras, lo observamos en versículos 19 y 20. Dijimos que también es igual en juicio. ¿Recuerdan? Lo observamos en versículo 22. Y vimos que es igual en honor, versículo 23. También vimos que el Señor tiene el poder para dar vida y para juzgar. Ahora el Señor nos dirá cómo recibir esa vida de parte de Él. Empezando otra vez con un doble amén. Cristo recalca y enfatiza la veracidad e importancia de lo que va a decir. Amén es una transliteración del hebreo. ¿Alguien sabe qué es una transliteración? ¿Han escuchado esa palabra? Transliteración es una palabra que es llevada de un idioma a otro y queda igual. Por cierto, ¿ustedes saben cuál es la palabra que se pronuncia igual en todos los idiomas? Hay una palabra que se pronuncia igual en todos los idiomas. Es la palabra aleluya. ¿Y saben por qué? Porque dice la Escritura que cuando estemos allí en el cielo, todos diremos a una voz: aleluya, aleluya. Pero amén es una transliteración del hebreo que se usaba para afirmar una verdad. Originalmente significa confianza. Y debemos de ser cuidadosos en no decir amén a todo lo que escuchamos, ni a todos los que escuchamos. ¿Amén? Uy, me entendieron perfectamente. Sí, debemos de ser cuidadosos, y más en estos tiempos en que hay tantos falsos maestros, tantos engañadores, tantos falsos predicadores. Debemos de ser cuidadosos y no decirle amén a todo lo que escuchamos, ni a todos los que escuchamos. Hay algunos que merecen escuchar amén tiroso. Jesús es el único que ha usado esta palabra al inicio de una afirmación, ya que solo Él es veraz. No hay engaño ni mentira alguna en sus palabras, porque Él es la verdad. Y teniendo esto en cuenta, Cristo merece ser escuchado. Por eso, de una forma personal e íntima, hace un llamado para que crean en Él. Y observamos lo primero que dice el texto: el que oye mi palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Oír la palabra no es solamente escucharla con los oídos. Se trata de recibirla, creerla y obedecerla. Hay muchos que oyen la predicación del Evangelio,
mas no hacen nada. No reaccionan frente a sus demandas. Le preguntaban a una anciana al salir del culto: ¿qué tal te pareció el sermón? Y me dijo: bien, pero falta el 50%. ¿Cómo así que falta el 50%? ¿Por qué? ¿Luego acaso el sermón no estuvo completo? Dijo: sí, ya el predicador lo dijo y lo expuso. Ahora falta la parte de ir a poner en práctica lo que he escuchado. Esa era la otra parte para ella importante. Porque de nada nos sirve ser oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago, y no hacedores de la palabra. Cuando no ponemos en práctica lo que escuchamos, no sirve de nada. Por eso, oír la palabra del Señor, como ya lo dije, significa recibirla, creerla y obedecerla. La palabra de Cristo debe ser aceptada como divina, porque de eso depende la salvación de nuestras almas. Oír a Cristo significa escucharle con el corazón, la fe y la obediencia que Él merece. Oír con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Oír a Jesucristo de esta forma es tan necesario como lo fue hace 2000 años. El que oye mi palabra. En vez de oír tantos predicadores, deberíamos escuchar con mayor atención la voz del Señor, escucharle a Él por la fe, así como lo hizo esta mujer llamada María, ¿recuerdan? La hermana de Marta y Lázaro. ¿Recuerdan cuando el Señor llega allí a Betania y María se sienta a escuchar la voz del Señor? Y Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas. Al final el Señor dice: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta estaba preocupada en los quehaceres de la vida, en los afanes. Pero María escuchó a Cristo. Oír a Jesucristo es entrar en su escuela convertidos en sus creyentes, escuchándole y siguiéndole. Ese es el único camino al cielo, andar en el Señor. Y continúa diciendo el texto: y cree al que me envió. El que oye mi palabra y cree al que me envió. No se trata de una fe vaga en Dios como la que profesan muchas personas. Usted habla con mucha gente afuera y les pregunta: ¿usted cree en Dios? Y la gente que responde: sí, claro, por supuesto, obvio que yo creo en Dios. Pero ¿le cree a Dios? Una cosa es creer que Dios existe y que le hay, porque aún los demonios, dice la palabra, creen y tiemblan. Cualquiera puede decir creer en Dios, pero ¿quién le cree a Dios? ¿Quién vive de acuerdo a su palabra? Eso es diferente. Eso es diferente. Creer en Dios con respecto a lo que ha dicho acerca de su Hijo. Se trata de la confianza en el Padre como aquel que envió a su Hijo para salvar a los pecadores. La creencia en un Dios
que ha planeado y provisto la redención por medio de la sangre de su Hijo. Recuerdan que hace 8 días hablábamos que es imposible decir creer en Dios y al mismo tiempo rechazar a Cristo. Y también explicábamos que hay muchos que lo hacen. Hay muchas personas que en este momento dicen creer en Dios, sin embargo desprecian y rechazan el regalo más grande que Dios ha dado al mundo, esto es a su Hijo, nuestro Señor. Entonces no puede haber fe en Dios si no hay aceptación por la fe y creencia en su Hijo, en el Salvador. En ese sentido, el Padre y su Hijo son el mismo objeto de la fe verdadera y auténtica. El Evangelio que invita al pecador a creer en Cristo como su Redentor y abogado, le invita al mismo tiempo a creer que el Padre está complacido con todos los que confían en su Hijo. Y continúa nuestro texto diciendo, tiene vida, ¿qué? ¿Aparece ahí? Eterna. ¿Qué debe una persona hacer para recibir la vida que el Señor da? Creer en Cristo y creer. Oír, creer. Los verbos que aparecen en este texto, todos están en activo presente. Mire que no dice el pasaje tendrá vida eterna, porque algunos asocian la salvación solamente con el futuro y en la experiencia presente se sienten condenados. ¿Qué nos dice aquí en esta mañana la palabra de Dios? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Es decir, que cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo, ¿cuándo tiene la vida eterna? ¿En qué momento? En el presente, ahora, ya la tiene. Ya la tiene. Si bien sabemos que, como lo hemos explicado en ocasiones anteriores, la salvación tiene varios tiempos. En el pasado el Señor Jesucristo nos salvó. En el presente nos está salvando. Y en el futuro nos salvará. Pero aquí el pasaje nos dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ya tenemos la vida eterna aún en medio de este mundo corrupto que nos rodea. La vida eterna es la vida que el Señor ofrece. La vida de nuestro Salvador que nos ha sido impartida. Es la vida espiritual, trascendente y más cierta que la física. Tiene vida eterna nos habla de la operación vivificante que ocurre en quienes reciben las palabras del Señor como el enviado del Padre. ¿Y qué más dice nuestro pasaje después de que dice que tiene vida eterna? Y no vendrá a condenación. Mire, ese vendrá, ¿en qué tiempo aparece? En futuro. Ese verbo sí aparece en futuro. Es decir, que en el futuro, en el juicio, no vendrá a condenación. Eso significa que no es condenado, que su culpabilidad ha desaparecido. No tiene nada que temer al mirar hacia el futuro y al juicio final. ¿Por qué? Porque el que cree en Él
no es condenado. Y también ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La idea que muchos sostienen de que los santos de Dios serán juzgados en el tiempo final es absolutamente contraria y opuesta a la Biblia, a la Escritura. La condenación desaparece desde el mismo instante en que el individuo cree. El cristiano jamás será castigado por sus pecados. Ninguna condenación hay para él. Si pensamos un poco en esto, meditamos en estas palabras, ¿no les parece algo tremendamente maravilloso? Que lleguemos en algún momento determinado delante de Dios y el Señor nos ve justos, santos, puros, perfectos, sin mancha, con todo lo malos que hemos sido. Eso es algo impresionante, sorprendente, maravilloso. Es algo que solamente la gracia de Dios puede hacer. Y bendito sea nuestro Señor por eso. Y termina el pasaje diciendo: mas ha pasado de muerte a vida. El que ha confiado en el Señor ha pasado de muerte a vida. En otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Legalmente éramos criminales, condenados, culpables, muertos. La sentencia que pesaba sobre nosotros fue anulada y se revocó legalmente. Pero eso no es todo. El corazón que antes estaba muerto ha sido renovado y ahora vive para Dios. Al recibir la vida que Jesucristo da, hay un cambio de naturaleza y de posición hacia Dios. Muertos éramos y Cristo nos ha revivido. El vivir para siempre con Dios comienza en el mismo momento que creemos en Jesucristo. La nueva vida se ha hecho presente en nosotros. El castigo y la pena que merecíamos por nuestras desobediencias, Cristo lo sufrió. De modo que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Hemos sido justificados por la fe. Cuán abundantes riquezas y qué enormes privilegios los que tiene el verdadero oidor creyente. Es alguien que disfruta de la salvación en el presente. Ahora ya la tiene. Estamos viviendo nosotros la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Aquel que entiende esto ha sido perdonado y justificado totalmente. Ya no hay condenación para él. Con Cristo ha atravesado el abismo y ha pasado de muerte a vida. Pero ¿cuántas personas hay, cristianos, entre comillas, que desconocen estas profundas verdades? ¿Cuántas personas hay que por desconocer las abundantes riquezas de la gracia del Señor han perdido la paz? Y en vez de disfrutar lo que el Señor ha hecho por ellos, están viviendo atormentados, atribulados. He hablado con algunas personas
que me dicen, aún siendo cristianos, ¿usted es salvo? Pues más adelante, si el Señor me perdona y me alcanzo a arrepentir. Pero ¿cómo así? Es que la salvación no es por arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una obra. Pero si yo he creído realmente, me arrepiento como resultado de la salvación. ¿Cómo así que si el Señor me perdona, luego acaso ya no nos perdonó? Si no tiene la salvación ahora, si usted no está seguro de su salvación hoy mismo, entonces es porque no ha podido creer en el Señor. La verdad es así de sencilla y así de simple. Por más arandelas que se le traten de colocar, esa es la verdad. El que cree en el Hijo de Dios ya ha sido salvo. Ya ha sido salvo. El que no cree en el Hijo de Dios no ha sido salvo. Es condenado. Pero muchas personas tienen la salvación un día y al día siguiente, cuando se portan mal, cometen algún pecado, entonces la pierden. Y esto para ellos es producto de incertidumbre, de juicio, y sienten que el castigo les agobia. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta clase de personas? Que no han creído en aquel que solía decir: de verdad, verdad os digo. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por tercera vez en este capítulo el Señor dice: de cierto os digo. Y con este enfático preludio denota las obras maravillosas que aún le quedaban por hacer. Si los líderes religiosos que le habían atacado deseaban pruebas de su autoridad y poder, bueno les hubiese sido escuchar esto que el Señor está diciendo aquí: viene la hora y ahora es. Estas palabras nos hablan de un futuro. Viene la hora y ahora es de un presente. El Señor estaba hablando de futuro, pero también estaba hablando de presente. ¿Recuerdan que estas mismas palabras las había utilizado cuando habló con la mujer samaritana? Y la mujer tenía la duda de que si se debía adorar en Samaria o en Jerusalén, y el Señor le dice de esta misma forma: mujer, viene la hora y ahora es. Habla de un futuro, pero de un presente que ya había comenzado. No estaba haciendo referencia a un periodo de 60 minutos. La palabra hora ahí no se está refiriendo a 60 minutos. Está haciendo referencia a un tiempo presente de la manifestación del Señor, cuando quienes le escuchasen recibirían su vida. Ahora, por este pasaje y por otros como el que se encuentra en Mateo, cuando el Señor dice: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, y también en Apocalipsis 3:10, cuando el Señor allí dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces entendemos que hora hace referencia a un periodo de tiempo que bien puede ser corto o largo. Porque mire que la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ahí en el contexto de Apocalipsis, hace referencia a qué tiempo.
la tribulación y la gran tribulación. Entonces entendemos de esta forma. Pero el periodo al que el Señor se está refiriendo aquí, el tiempo al cual Jesús hace referencia, es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es verdad que el Señor durante su ministerio público resucitó a varias personas. ¿Cómo a cuáles? Lázaro. ¿A quién más? La hija de Jairo. Pero aquí está hablando de los muertos espiritualmente. En este texto está hablando de los muertos espirituales. Ahora, hay algo irónico y paradójico, y es que un muerto no puede escuchar. Un muerto no escucha. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque sus sentidos han dejado de funcionar. Pero el Señor Jesucristo dice que hay unos muertos que oirán su voz. Aquí en este texto. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. ¿En qué? Nuestros delitos y pecados. Oír la voz del Hijo de Dios significa escuchar con fe para ser resucitado de la muerte, del pecado, a una nueva vida espiritual. Vemos que hasta el momento, ya aquí en lo que hemos podido observar en el Evangelio, muchos habían escuchado al Señor. ¿Recuerdan quiénes? De los que hemos venido viendo a través del estudio. ¿Quiénes obedecieron y escucharon al Señor y le siguieron? ¿Quiénes creyeron en Él? Hasta aquí. A lo largo del estudio que hemos hecho en este Evangelio. Juan, Pedro, Andrés, Felipe, ¿quién más? Natanael, la mujer samaritana, Nicodemo, los samaritanos. Recuerda que en aquella aldea de Samaria llamada Sicar, el Señor estuvo allí durante 2 días y aunque no hizo ningún milagro, dice ahí el pasaje que creyeron en Él. El noble que se acercó a Él para que sanase a su hijo. Hasta aquí ya muchos habían recibido la vida, pero muchos más iban a responder a la predicación del Señor. Ahora, ¿se acuerdan este texto cuando el Señor le dice a este hombre? Un hombre se acerca al Señor y le dice, quiero seguirte. Sí, el Señor le dice, vamos, sígueme. Y el hombre dice, pero primero deja que entierre a mi padre. No precisamente porque el papá se hubiese muerto en esos días. Lo que él estaba diciendo es, por lo menos espera a que mi padre muera y pues apenas mi padre muera, pues yo le sigo. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sigues. ¿Qué quiso decir el Señor con esas palabras? Deja que los que están muertos espiritualmente entierren a los muertos físicos. Y aquí vemos el estado de aquellos que están sin Cristo. ¿Qué son? Muertos. Son zombies.
Están ahí andando, presumiendo, jactándose de su pecado y de lo que hacen, de su maldad. Especialmente en las redes sociales uno ve fotografías de personas que colocan allí una mesa llena de botellas y allá caídos. Es que la estoy pasando chévere. Zombies. Muertos vivientes. Muertos que presumen tener vida, pero que realmente no la tienen. Carecen de ella. No hay esperanza a menos que crea y confiese al Salvador. En todos los casos, la voz salvadora del Hijo de Dios ha de despertar corazones y volverlos a la vida. Hasta el día de hoy, Jesucristo sigue hablando por medio de su Espíritu y los muertos continúan pasando de muerte a vida. Por eso, mi amigo que me escucha en esta mañana, si el Señor está hablando hoy a su vida, no endurezca el corazón. Reciba sus palabras por la fe y empiece a vivir la vida que Él desea dar. Termina el pasaje diciendo: y los que la oyeren, vivirán. Notemos que aquí se plantea la idea de que no todos oirán la voz del Señor. La disposición al sonido de su voz no se dará por todos. Existen individuos en el presente, al igual que en el pasado, cerrados totalmente a las palabras de Jesús. Definitivamente, ni Él ni su mensaje halla en ellos cabida. Estos son los que experimentarán la muerte segunda, es decir, la separación absoluta, total y definitiva de Dios. Los mismos que estarán junto con Satanás y sus demonios en el gran lago de fuego, en el infierno eterno. Notemos que aquí, a diferencia de los versículos 28 y 29, ya los observaremos cuando lleguemos a ellos. Dice en el versículo 28 que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estas palabras corresponden a la hora que viene. ¿Recuerdan que hablábamos de un futuro? Pero también hablamos de un presente. ¿Sí? La hora que es, y ahora es. ¿Y cuándo es esa hora? Hoy en día, hoy, el presente, hoy. Cuando los muertos que escuchen la voz del Señor pasarán de muerte a vida. Un día, cierto hombre mandó publicar el siguiente anuncio: pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme entre las 8 de la mañana y las 12 del día. Dieron las 11 y nadie había llegado. De pronto, alguien con mucha timidez y con vergüenza preguntó: Señor, ¿es verdad que usted ha prometido pagar las deudas de cualquiera que se le acerque? Sí, Señor, es verdad. ¿Cuánto debe usted? El hombre dijo cuánto era y el caballero extendió un cheque por el valor de la cantidad. Luego le mandó sentarse hasta que dieran las 12. Al poco rato entró otro hombre que fue tratado de la misma forma.
Apenas llegaron las 12, aquel hombre generoso despachó a sus 2 visitantes, quienes al salir a la calle se encontraron a muchas personas que se burlaban de ellos por haber sido crédulos. Pero gran sorpresa se llevaron al ver los cheques en sus manos. Entonces corrieron a la puerta de la casa, pero ya la hora había pasado y la puerta estaba cerrada. Tuvieron que devolverse muy entristecidos por no haber creído. Hermanos, hay un tiempo específico en el cual la puerta se halla abierta. ¿Y sabemos cuál es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Pero así como en los días de Noé, habrá tiempo en los cuales ya la puerta se cerró. ¿Y por qué se cerró? Porque Dios la cerró. ¿Y recuerdan qué ocurrió allí? Con este hombre llamado Noé, que durante 120 años fue un pregonero de justicia. Arrepiéntase. El Señor va a enviar un diluvio. Viejo loco. Mire, tan bruto, ni siquiera llueve y dice construyendo un barco. Se burlaban de Noé. Pero en el momento en que vino el diluvio, le clamaban y le rogaban: por favor, Noé, ábrenos que perecemos. Pero ya la puerta estaba cerrada. Ya la puerta se había cerrado y era demasiado tarde. Habrá tiempo cuando muchos desearán la salvación de Dios, pero ya será demasiado tarde. Por eso, mi amado amigo y hermano, el tiempo es ahora. El tiempo de creer en el Señor es hoy. Aquel que hoy desea ser su abogado y mediador, un día será el juez. Imagínense con qué cara se presentará usted ante Él. Si no lo quiso como abogado y defensor, ¿con qué cara se va a presentar ante Él cuando Él sea su juez? Hoy es el día de salvación. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es el autor de la vida. Él es eterno y el único viviente. Pero también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo para darla a otros. No debemos suponer que el Padre le haya dado vida a su Hijo de la misma forma como da dones a los hombres. Mejor debemos entender que en sus consejos eternos con respecto a la redención del hombre, ha nombrado a su Hijo amado para que sea el dispensador y el dador de vida a la humanidad. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen la misma vida en ellos. No ha habido ningún hombre a través de la historia que haya poseído la inmortalidad. Ni Mahoma, ni Buda, ni Gandhi, ni Mao Tse. Ninguno de estos líderes religiosos se ha levantado de la tumba. Pero usted va a Jerusalén, va a Israel, a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, y la tumba está vacía, porque Él es la vida y porque la muerte no le pudo retener. Aquí en este pasaje, como en los anteriores, tenemos una fuerte afirmación de la deidad del Señor. ¿Qué persona ha podido decir lo que dijo el Señor Jesucristo?
Yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque tengo el poder para hacerlo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando estaba allí en la cruz del Calvario? Dice la palabra que expiró y entregó su vida. Y Él no murió en debilidad, sino en poder. El Señor murió en poder. Y a Él nadie le quitó la vida. Él dijo, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar porque tengo el poder para hacerlo. ¿Qué persona puede decir esto si no es Dios? Y Jesucristo lo dice porque Él es Dios. Un hombre que conversaba con un sacerdote brahman en la India le preguntó, ¿podría usted decir como Cristo, yo soy la resurrección y la vida? Y aquel falso sacerdote le dijo, por supuesto que sí, yo puedo decirlo. Y luego el hombre le pregunta, ¿pero podría usted conseguir que alguien le crea? Pues decirlo, pues cualquiera lo puede decir. Pero levantarse de la tumba, el Señor sí lo hizo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y es allí donde Jesucristo demostró su superioridad. Sus palabras estaban respaldadas por su carácter y sus poderosos hechos. El Señor demostraba su poder divino para dejar mudos a sus enemigos. Esta es la gran diferencia que existe entre el Señor, que es Dios poderoso, todopoderoso, y aquellos falsos líderes religiosos que se han levantado durante tanto tiempo.